Hospital veterinario. Mi nombre es Claudia. He tenido una vida difícil, como quizás la mayoría de las personas a las que conozco. No soy originaria de México. Mi madre me trajo desde Venezuela cuando apenas tenía 10 años. Me crié bajo esta cultura, por lo que mi acento o creencias son diferentes a las de la mayoría. Me crié sola, pues la pareja de mi madre huyó apenas pasaron un par de meses de vivir juntos. Esto logró hacer de mí una persona autosuficiente. Siempre me gustaron las mascotas, lo mismo que a mi madre. Por esta razón, nuestra casa siempre estuvo llena de gatos. Cuando tuve edad, ingresé a estudiar medicina veterinaria. Pude pagar una escuela privada gracias a que trabajaba como cuidadora de mascotas en un hospital veterinario. Desafortunadamente, no pude seguir trabajando en ese lugar, pues el dueño murió y no hubo quien quisiera seguir con la administración del negocio. Lo malo de ser profesionista joven es que no consigues trabajo con facilidad. La mayoría de puestos suelen pedir muchos años de experiencia. Así pues, al no encontrar algo estable, comencé a tomar cualquier trabajo que tuviera relación a mi carrera. Empecé a trabajar en una estética canina, donde, después de una semana, la perrita de una clienta se puso mal, y yo con mis conocimientos médicos le realicé una operación que logró salvarla. Mis habilidades como médico llamaron la atención de la dueña de la perrita, quien, aparte de darme algo de dinero, me preguntó si no me interesaba trabajar en un hospital veterinario. Esta propuesta me animó muchísimo, así que de inmediato le tomé la palabra. Me dio un teléfono y una dirección que anoté rápidamente en mi celular. Me señaló que cuando llamara dijera que ella me recomendó. Llamé apenas tuve oportunidad. Estaba tan emocionada que no me importó que el turno fuera nocturno, ni que el hospital se encontrara muy retirado del departamento en el que vivía con mi madre. Vivía en Tampico y el hospital se encontraba justo a un lado de un bosque antes de salir a la carretera. El lugar tenía habitaciones para los médicos que realizábamos guardias. Atenderíamos solamente a pequeñas especies, aunque existía un área para animales un poco más grandes. Pero estas áreas eran atendidas por médicos especializados en ese tipo de animales grandes. El lugar estaba en muy buenas condiciones. Me encantó apenas lo vi. Aparte, era mi primer trabajo más profesional, así que me sentía soñada. Soy muy sociable, así que no tardé en hacer amistad con otros miembros del hospital. Un empleado de limpieza me aseguró que no duraría una noche en el puesto, pues los médicos de guardia no duraban ni 3 noches allí, y los últimos encargados de mi área no eran ni siquiera médicos, sino personal de todas las áreas a quienes se les asignaba un horario para cuidar a los animales. E incluso este personal se negaba a cubrir el área de la que yo estaría encargada. No hice caso a los comentarios de esta persona. En su momento creí que me decía esas cosas por coraje. Tal vez le estaban pagando por cuidar a los animales en las noches, y me veía a mí como una invasora. Mi primera guardia no la realicé sola. Un médico de especies grandes se quedó a apoyarme. Aunque yo sabía muy bien cómo realizar mi trabajo, aún era necesario que aprendiera algunos protocolos y los formularios que son necesarios llenar. El médico que me estaba apoyando era especialista en grandes especies. Era un hombre más grande que yo, aunque no me doblaba la edad. No tendría ni 40 años, mientras yo acababa de cumplir 33. Él era muy amable y cordial, pero algo reservado. Yo, que soy muy sociable, intentaba sacarle plática sin lograr entablar una conversación informal. Él se limitaba a hablarme de cosas del trabajo. Aún con la seriedad del médico, pude darme cuenta que él era quien mayormente se encargaba de esa área, aunque este no era el lugar donde le tocaba trabajar exactamente. Mientras me estaba capacitando en los llenados de formularios y expedientes, pude darme cuenta que mantenía varias pertenencias dentro de un closet en la oficina. Tiempo después, por otras personas, me enteré que el tipo era algo raro. Cuando no estaba trabajando, se encontraba en la oficina que se me asignó.
Esa primera noche, cerca de la 1 de la madrugada, el médico me dejó sola. Me dijo que volvería cuando terminara mi turno para ver cómo me había ido. Durante una revisión de protocolo, me dirigí a donde se encontraban varios gatitos. Un par de ellos se encontraban en recuperación, mientras que el resto parecían dormir. Tenía que darles un medicamento, así que de inmediato me puse a abrir las jaulas una a una. Iba a abrir la tercera jaula cuando sentí como si algo entrara a la sala. Fue una especie de aire helado. De repente, todos los gatos se pusieron a actuar de manera extraña. Bufaban y se les ponían los pelos de punta mientras se arrinconaban en las orillas de sus jaulas. No todos los gatos actuaron de la misma manera. Uno de los 7 comenzó a producir sonidos extraños y a estrellarse contra la puerta de su jaula. Me sentía aterrada, pero no quise perder la cordura. Era mi primera noche y quería conservar el trabajo. Pensaba en que si salía corriendo por haberme asustado, pudieran despedirme desde mi primer día. Eso me hubiera dado mucha pena. Traté de pensar con lógica. El gato que se estrellaba contra la puerta aún no recibía su medicación, por lo que su comportamiento no podía ser causado por un efecto de los medicamentos. Me acerqué al animal para ver qué le ocurría. Entonces comenzó a hacer unos sonidos que parecían palabras humanas. Aparte, se me quedaba viendo fijo, y tal como empezó el fenómeno, desapareció. Los gatos se tranquilizaron y volvieron a dormir. Esto me dejó más inquieta, no entendía lo que ocurría. Decidí registrar el suceso en una libreta que siempre cargo conmigo. No volvió a ocurrir nada extraño hasta que el médico que me estaba capacitando regresó. Llegó mucho antes de que terminara mi guardia, cosa que me dio un poco de seguridad. Al menos ya no estaría sola. Entramos a la oficina para revisar mi protocolo y ver que entregaba el área en forma. Mientras revisábamos los formularios, unas sillas que son fijas, no tienen ruedas ni ninguna articulación. Se giraron solas hasta quedar una frente a la otra. Yo me levanté de mi silla sorprendida, a diferencia del médico que continuó revisando los documentos. Se veía demasiado tranquilo, como si no hubiera escuchado el ruido que hicieron las sillas al moverse. El hombre me miró de reojo y me pidió que me sentara. Yo le pregunté que si no había visto lo que acababa de ocurrir. Él simplemente me sugirió que ignorara este tipo de acontecimientos, pues, según él, eran comunes en el edificio y mientras más atención les prestara, más me afectarían. Le hice caso a mi compañero. De cualquier manera, su presencia me hacía sentir más segura. Cerca de las 4:30 de la mañana, la temperatura se elevó. A partir de esa hora ya no ocurrió nada extraño. Los directores del hospital me invitaron al almuerzo. El comedor para médicos se encontraba frente a un jardín muy bonito. Tenía en medio una fuente con la imagen de una virgen que no pude reconocer. Regresé a mi casa y me fui a acostar después de bañarme. Estaba muy cansada y desorientada. Jamás trabajé en un turno nocturno. Me quedé pensando en las cosas extrañas que presencié. Intenté explicar a mi inconsciente que todo lo que me pasó fue a causa de mi estado de vigilia. No estaba acostumbrada a durar tantas horas despierta en la noche. Casi siempre me duermo a las 10. Di varias vueltas en la cama, creí que no lograría dormir, pero me equivoqué, pues cuando menos lo esperé comencé a soñar. Bueno, al día de hoy aún dudo si fue un sueño o fue real. En mi sueño estoy acostada mirando hacia la puerta de mi habitación, cuando veo entrar una nube negra. Esta nube se mete por un enchufe de electricidad y comienza a ocasionar un cortocircuito. Yo intenté ponerme de pie, pero no lograba moverme. También traté de gritar, pero aunque era consciente que mi madre no se encontraba en casa, aún así no me salía la voz. Estaba totalmente paralizada. De pronto, el enchufe suelta chispas de electricidad. En eso, comienzo a escuchar el mismo sonido que hacían los gatos en el hospital, y esto hace que me despierte. Estaba empapada en sudor, me puse de pie y de inmediato me dirigí a la ventana.
Ya estaba oscuro de nuevo. Afuera estaban 2 gatos. Lo segundo que hice fue revisar el enchufe de electricidad. Tenía manchas negras. No olía a quemado. No recordaba que la pared tuviera esas manchas. Es por esto que no estoy segura de que lo que experimenté fuera solo un sueño. Acomodé mis cosas y me fui de nuevo al hospital. Apenas llegué, me encontré al médico que me estaba capacitando. Se veía muy acelerado. En cuanto me vio, me dijo que lo disculpara, pero que esa noche no podría estarme apoyando en el área, que tendría que arreglármela sola. No alcancé ni a contestarle, pues salió corriendo de la oficina. Realmente no era que necesitara que me capacitaran. El trabajo era muy sencillo. Salvo que hubiera una emergencia, no había nada que no entendiera. No obstante, no quería quedarme sola. Aunque apenas llevaba una noche allí, no sabía si los fenómenos seguirían presentándose. Antes de la 1 de la mañana estuve muy activa. Tenía varios pendientes, algunas cirugías. Los fenómenos no se presentaron hasta que me metí a la oficina a cenar. Sentí un cambio abrupto en la temperatura, casi como si hubieran encendido un aire acondicionado. De la nada, varios archiveros cayeron. Las sillas de nuevo se movieron solas. Salí de la oficina y caminé hasta uno de los jardines. Saqué un cigarro y me puse a fumar. Hacía mucho que no lo hacía, pero esa noche lo necesitaba. En cuanto logré reunir el valor suficiente, regresé a la oficina. Para esto ya me había fumado 3 cigarros. Reordené los archiveros y levanté las sillas. Mientras movía varias carpetas, de una de estas cayó una hoja con un dibujo. Tenía la figura de un animal antropomórfico. Debajo de la hoja estaban anotadas diferentes horas, y solo tenía la fecha. Pensé que la hoja pertenecía al otro médico, pero después de comprobar la letra de la hoja con lo que escribía en los protocolos, no encontré semejanza en el estilo de escritura. Miré una vez más el dibujo. Era horrible, una especie de chivo con 2 cabezas, una de ellas humana. Arrugué el papel y lo arrojé a la basura. Esa noche no pude quitarme de la cabeza aquel maldito dibujo. Como a eso de las 3 de la mañana estaba libre, no tenía nada que hacer, así que tomé una siesta en la oficina. Los de recursos humanos me habían indicado que estaba bien si dormía cuando estuviera desocupada. No sé si me habré sugestionado, pero cada que me quedaba dormida, escuchaba el sonido de una cabra. Esto me ocurrió 4 veces seguidas, así que decidí no volver a intentar dormir. Mejor me preparé un café y me puse a leer. Me sentía intranquila y no me pude concentrar. Cada cierto tiempo me ponía a mirar alrededor de la oficina, pues no quería que los fenómenos extraños me tomaran por sorpresa. Terminé mi turno sin tener un nuevo sobresalto. Conocí a otra doctora. Ella cubría 3 días por la tarde y 2 noches. Era una mujer de unos 50 años, un poco reservada, incluso un poco grosera en su manera de hablar. Normalmente no le doy importancia si las personas son amigables o no, pero en situaciones de trabajo prefiero tener al menos una relación cordial con todo mi equipo. Intenté establecer una conversación con ella, no pude lograrlo, ni siquiera cuando le entregué las bitácoras y rutinas de mi turno. Simplemente las tomó, me dijo gracias y se encerró en la oficina. Ese día no me invitaron al desayuno, así que me fui directamente a mi casa. Me sentía cansada, no tendría guardia hasta dentro de 2 días, así que aproveché para terminar pendientes en mi casa. Creo que el dibujo que encontré en la oficina logró sugestionarme más de lo normal, pues cada noche soñaba con este ser antropomórfico, mitad cabra, mitad humano. Tenía una cara grotesca, bailaba y daba piruetas en el aire de una manera sobrenatural. La primera vez que tuve ese sueño, me sentía tan asustada que evité volver a dormir, cosa que no logré, pues pasando apenas 20 minutos me encontraba roncando de nuevo. Por suerte, ya no volví a soñar con ese repulsivo ser.
Mi madre hizo revisar el cableado de la casa justo después de que le mostrara las manchas negras debajo del enchufe. El técnico que revisó la instalación dijo que todo estaba en perfecto estado, que los manchones pudieran ser solo moho. Algo raro, pues cuando retiró el apagador para revisar dentro, no se veía humedad o nada parecido. Todo estaba en perfecto estado. No encontramos explicación alguna para las manchas. Aparte, durante los días fueron apareciendo más en el piso. Eran marcas parecidas a quemaduras, pero no eran superficiales. Parecían estar dentro del vitropiso. Mi madre le puso todo tipo de químicos, pero las manchas no desaparecían. Para ese momento ya tenía varias notas en mi cuaderno, entre ellas mis pesadillas, las manchas y los sucesos en la clínica veterinaria, todo anotado con hora y fecha. Regresé a trabajar a la clínica, me sentía fresca y descansada. Apenas entré a la oficina y me encontré al doctor de grandes especies. En cuanto me vio, guardó rápidamente un cuaderno dentro de su mochila. Comenzó a hablarme más de lo habitual, se veía nervioso. No sé qué sería lo que estuviera haciendo el médico, pero su comportamiento delataba que no era algo bueno. No quise hostigarlo, de hecho, me hizo sentir incómoda con su comportamiento, así que le dije que iría por un café antes de comenzar. Él me pidió que le llevara uno. Cuando volví con el par de termos de café, el médico pronto me dio las indicaciones para la noche. Me felicitó por los días que llevaba. Mencionó que me había acoplado bastante bien a ese horario. Enseguida se disculpó por no poder estar conmigo de nuevo y salió de la clínica. Tuve una noche ajetreada. Realicé varias operaciones. Cerca de las 2 de la madrugada, otra doctora me llevó a un perro. Teníamos que intervenirlo de inmediato. El perro llegó inconsciente. La doctora me dijo que lo había sedado. Justo antes de comenzar a cortar, el perro comenzó a hacer sonidos muy extraños. Parecía como si hablara tal como lo haría una persona, pero no se le entendía palabra alguna. Nos asustó a tal punto que nos alejamos de la plancha de operaciones. En eso, el perro se pone de pie y nos voltea a ver de forma sobrenatural. No era posible que el perro pudiera hacer tal cosa, pues se supone que estaba muy sedado. Aún así, nos miraba y lanzaba esos sonidos parecidos a palabras. Juro que, de no haber estado mi compañera, no hubiera creído lo que estaba viendo. En eso, la chica se pone a rezar. Yo no soy religiosa, de hecho, ni siquiera estoy bautizada. No obstante, repetía todas las palabras que lanzaba mi compañera. El animal siguió de pie, pero guardó silencio. Después se desplomó en la plancha. Nos acercamos a él y tomé sus signos. Aún seguía vivo, sus pulsaciones eran bajas, pero esto era causado por el sedante. Me apresuré a realizar la cirugía, deseando que el animal no volviera a actuar de la misma manera. Terminamos el procedimiento y encerramos al perro dentro de una jaula. Enseguida le pedí a mi compañera que saliéramos a uno de los jardines a fumar. No conocía mucho a mi compañera. Sabía que trabajaba de día los martes y jueves. Estaba allí porque el perro que acabábamos de operar le pertenecía a su suegra. Ella se llama Marina. Me comentó que había escuchado rumores por medio de varias personas del aseo que los animales actuaban de manera extraña por las noches. Mas nunca creyó en esas historias, pues llevaba un año trabajando allí. Jamás vio algo parecido a lo que acabábamos de presenciar. Yo le comenté que desde el primer día presencié varias cosas extrañas. No quise contarle detalles, no quería seguir pensando en lo que pudiera ocurrir. Aún me faltaban varias horas y seguramente estaría sola. No creía que la chica se quisiera quedar conmigo. En efecto, apenas terminó su segundo cigarro cuando se disculpó y se despidió. Yo le dije que no había inconveniente. Tarde o temprano tendría que acostumbrarme a esas cosas o dejar el empleo. Regresé a la sala. Después de suministrar todo el medicamento a los animales que les correspondían, me dirigí a la oficina. Me sentía demasiado alterada. Ni siquiera la nicotina de los cigarros lograron tranquilizarme.
Intenté mantenerme ocupada llenando expedientes y después ordenando la oficina, pero mis sentidos no dejaron de mantenerse en un estado de alerta. Hasta pasadas las 4 de la madrugada estuve escuchando ruidos extraños. En este punto comencé a pensar seriamente en dejar el trabajo, aunque eso no se vería muy bien en mi currículum. No me imaginaba contestando en las entrevistas de trabajo que el motivo de que dejara mi anterior empleo fue a causa de haber visto fantasmas o demonios. No me creerían. De hecho, pasé mucho tiempo sin contarle esta historia a nadie. Pensaba que era demasiado increíble todo lo que viví y difícilmente alguien me creería. Logré completar esa tercera noche. Aquí me di cuenta que los fenómenos paraban cerca de las 4:30 de la madrugada. Sé que suena loco, pero así era. Lo tengo anotado en mi libreta. Durante esas 3 noches, las cosas raras comenzaban pasadas las 12 y se detenían a las 4:30. Cuando estuve de regreso en mi casa, estuve evaluando si me convenía seguir trabajando en el hospital. Me sentía aterrada, pero también estaba indecisa. Al final, decidí cubrir al menos el mes que firmé en mi contrato. En mi cuarta noche, el médico de grandes especies no estaba. Me comentaron que salió de vacaciones y no regresaría hasta dentro de 15 días. Fue curioso. Mientras ese hombre no estuvo presente en la clínica, los sucesos paranormales no se hicieron presentes. Empecé a sospechar que aquel hombre era quien provocaba los fenómenos. Creo que fue después de una semana cuando me atreví a revisar el locker del médico. Sé que estuvo mal haber invadido su privacidad, pero sentía mucha curiosidad. Pensaba que encontraría algún objeto relacionado con brujería o algo así. De primera vista no vi nada extraño, ni fuera de lugar. Todo lo que estaba en el cajón eran simples expedientes, plumones, material de papelería y algunos medicamentos veterinarios. Me sentía avergonzada, pues al no encontrar nada raro, convertía mis sospechas en simples perjuicios contra el médico. En eso se me ocurre abrir una libreta que estaba en medio de 2 expedientes. Apenas eché un vistazo y se renovaron mis sospechas. El cuaderno tenía anotaciones de comportamientos inusuales en animales. En otras hojas venían algunas oraciones en un idioma que no logré identificar. Revisé muy rápido todas las hojas. No tenía caso que las mirara a profundidad, a fin de cuentas no entendía el idioma de la escritura. Hojeé hasta llegar a la última parte. Aquí fue donde vi lo que más me aterró. Estaba escrito mi nombre con apellidos. Debajo de él venían algunas anotaciones sobre mí. Regresé el cuaderno dentro del locker y no volví a abrirlo. Hablé con recursos humanos. Obviamente no podía decirles lo que encontré, pues me delataría por haber abierto el locker del médico. No obstante, le comenté que había notado cierto comportamiento extraño en él. Ella me dijo que cualquier cosa extraña se lo hiciera saber, pues ya habían tenido algunas quejas sobre él. Seguí trabajando durante un mes más sin ningún inconveniente. El médico no volvió al área de pequeñas especies. Ni siquiera quise preguntar. Me sentía avergonzada de haberlo reportado con recursos humanos. Aparte, según sabía, esa área no le correspondía a él. Estaba allí solo por gusto. Lo que hice fue preguntarle a la doctora de la tarde con quien había hecho buena amistad. Ella me platicó que hasta el momento no se había topado con el médico. Según ella, él enfermó de gravedad. Yo me sinceré y le comenté que lo vi actuando extraño. Después le dije lo de la libreta con mi nombre escrito en una página. Mi compañera me respondió que se enteró por otro doctor, que el médico era fanático de las cosas paranormales, y era por eso que siempre que podía estaba en esa área tomando nota de cuánta cosa se aparecía. Al médico no lo volví a ver, pero los fenómenos se volvieron a hacer presentes, solo que esta vez con más fuerza. Intenté resistir todo lo que pude hasta que llegó. Hasta que llegó esa maldita noche en la que no pude más. Me encontraba de guardia.
Era una de esas noches en las que sientes que todo el mundo te abandona. Mi teléfono estaba muerto, nadie me mensajeaba y en el hospital no se escuchaba ni un ruido. Cosa extraña, pues siempre hay algún empleado de limpieza o médicos de otras áreas. De nuevo hubo un cambio abrupto en la temperatura. Era la 1:30 de la madrugada. Me encontraba dándole medicamentos a unos perros cuando comienzo a escuchar pisadas de unas pezuñas cerca del corredor que da al jardín principal. Estoy acostumbrada a este sonido, pues es normal escucharlo en el hospital, mas no en mi área. Rápidamente me asomé. Lo primero que pensé fue que algún animal se hubiera escapado de alguno de los corrales. Hasta ese momento no me había tocado que esto ocurriera, pero era posible. Como no vi nada en el corredor, me dirigí al jardín. Justo cuando atravesé la puerta que daba a esa área, de nuevo escuché las pisadas, esta vez detrás de mí. Me giré sobresaltada. No vi nada en el pasillo, sin embargo, seguí escuchando las pisadas. Era raro, el sonido estaba allí, pero no lo que lo provocaba. Regresé a terminar de dar el medicamento a los perros. Estos estaban llorando desesperados, parecían tener miedo. El sonido de las pisadas sonó como si estuviera corriendo. Se detuvo y luego volvió a escucharse frente a la plancha de operaciones. Sonaré ridícula, pero lo primero que se me ocurrió hacer fue treparme a una silla como si esto fuera a protegerme. Los perros llorando y las pezuñas sonando frente a mí me estaban volviendo loca. Como si no fuera suficiente, en el mismo lugar donde sonaban las pisadas, comencé a escuchar unos berridos. Nunca había escuchado a algún animal producir un sonido parecido. Intenté recordar los rezos que hizo mi compañera el día que vimos al perro actuando de manera extraña. En mi mente, pedí a Dios que alejara a este ente de mí. Entonces, la actividad paranormal se detuvo. Terminé mi turno y renuncié al trabajo. No tardé en conseguir otro empleo. Seguí teniendo comunicación con mi compañera. De hecho, actualmente es una de mis mejores amigas. Ella me platicó que el médico se recuperó y regresó al hospital veterinario. Dice que se ve muy envejecido, como si algo le hubiera arrebatado años de su vida. Es muy extraño lo que ocurre en ese hospital. Agradezco que, desde que renuncié, los horrores no me han seguido a casa ni a mis pesadillas. ¿Quién sabe qué me hubiera ocurrido si no renunciaba? Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.